proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. Conocer a Dios y su salvación. Sin saber, no podemos conocer. Hay muchas personas que conocen el nombre de Jesucristo, pero no le conocen a Él personalmente. Saben más o menos quién es Él, pero no saben lo que Él hizo, lo que está haciendo ahora, o el porqué de su obra. No saben y por eso no pueden conocerlo. Sin saber no podemos conocer. Sin una relación es imposible conocer a una persona. Y sin conocer a Cristo, nadie puede tener la salvación. ¿Qué debemos saber? Debemos saber que Cristo es Dios. Cuando Jesucristo explicó quién era, Él dijo: yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Primera de Juan 1, versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Nosotros somos creados a la imagen de Dios. Somos tres en uno: espíritu, alma y cuerpo. Y así es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo nació a través del Espíritu Santo y enviado por el Padre para ser el estándar y sacrificio que la humanidad necesita. Debemos saber que Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después de que el hombre pecó, solo quedaron dos opciones. La primera opción: pagar por el pecado cometido. Toda la humanidad debería morir e ir al infierno para pagar la pena por su propio pecado. O, en segunda opción, que alguien tomase su lugar y pagara. Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Con Cristo es imposible ir al infierno. No podemos ser separados de Dios. Jesucristo murió en la cruz, pero Él no quedó muerto, resucitó al tercer día. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nosotros no podemos derrotar la muerte. No podemos ir al infierno y regresar. Pero Cristo es Dios. Él puede dar su vida y tomarla otra vez. Nosotros podemos morir e ir al infierno para pagar el precio del pecado. Pero no podemos derrotar a la muerte. Regresar y vivir otra vez es imposible. Pero con el sacrificio hecho por el justo, pagando por nuestras injusticias, podemos escapar la penalidad del infierno. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Debemos saber que Jesucristo es el único Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin Cristo no hay salvación. Hay muchas personas que tratan de salvar sus almas por medio de buenas obras, o por unirse a una determinada religión, o por medio de dioses o entidades que murieron y nunca han resucitado de los muertos.
el único que murió sin nunca haber cometido ni un solo pecado, resucitó para pagar por nuestros pecados. Y que tiene el poder de resucitarnos es el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos salvarnos con nada. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Debemos saber que la salvación es gratis. Romanos 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación no es una recompensa por hacer el bien. Es un regalo de Dios para aquellos que creen únicamente en Cristo como su esperanza. Debemos saber que sin arrepentimiento no podemos ser salvos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lucas capítulo 13, versículo 3 dice: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No podemos deleitarnos en nuestro pecado, vivir en incredulidad y obtener la salvación. Debemos apartarnos de nuestros pecados y volvernos a Cristo. Debemos saber que Cristo quiere salvarnos ahora, sin importar la condición en que nos encontremos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo fue crucificado, dos malhechores fueron crucificados con él, uno a cada lado. Uno dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23, 39. Y el otro dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 40 al 43. Si tú deseas estar con Cristo en el cielo, arrepiéntete. Pon tu fe en Él y recíbelo como tu Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Dice la Biblia: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.